en cuanto a este asunto del llamamiento de Dios, he escuchado la preocupación de algunos, como que quieren saber cuándo es que Dios los llama, porque quisieran servir a Dios con un llamado. ¿Cuándo es que Dios los llama? ¿Para qué Dios los llama? ¿Por qué yo estoy aquí? ¿Cuál es el propósito de Dios conmigo? Y entonces me parece que esa no debiera ser la preocupación. Saber por qué y para qué y cómo. Porque realmente el llamado de Dios no es el resultado de un deseo, ni es el resultado de una vocación, ni una aspiración. El llamado es prerrogativa de Dios. Dios es el que llama. Y cuando Dios llama, el que es llamado se va a enterar. No tiene que estar preocupado por averiguar y de saber cuándo y cómo. Dios llama y cuando Él llama, el primer enterado del llamado es Él, el llamado. Entonces, me parece que la preocupación no debiera estar tanto en saber cómo y qué estoy haciendo y cuál es mi misión aquí, sino otra preocupación. ¿Voy a hacer caso cuando Dios me llame? Para lo que sea. ¿Voy a responder positivamente cuando Dios me llame? Aunque no me llame a mi gusto, porque a veces estamos pensando en un llamado con una vocación, con un interés, con un deseo. Y bueno, he escuchado, yo quisiera ser evangelista, yo quisiera ser predicador, yo quisiera ser pastor, yo quisiera ser llamado a sanar a los enfermos, tener el don de sanidad divina, y tenemos intereses y gustos para que Dios nos llame en ese orden. Pero, ¿y si nos llama para servir a las mesas? Si en lugar de estar aquí con una agenda y un grafete, el Señor nos hubiera llamado para hacer una Damaris Columbier, que está allá en la cocina afanada, detrás del fogón, el calor, el arroz, los frijoles. O ser un Elías Cruz, en repartir bien las cosas para que alcance. O en un Asbel Fuentes, desde hace varios días atrás, a este almacén, al otro almacén, buscando cosas, comprando, calculando cuánto es lo que hace falta, cuánto se van a reunir. Porque ¿saben ustedes que para eso también Dios ha llamado? Si en lugar del grafete y el ministerio este que nosotros tenemos, el Señor nos llama ahí, lo haríamos con el mismo gusto y el mismo interés. Creo que esas deben ser las preocupaciones. Por ejemplo, en Romanos 12, 6 al 8 dice: tenemos pues diferentes dones, carisma, según la gracia que nos es dada. El que tiene el don de profecía, palabras directas de Dios, mensajes directos, a veces mensajes anunciadores del futuro. Úselo conforme a la medida de la fe. Pero qué cosa, qué salto aquí, qué salto en esta descripción de Pablo. Del de profecía, el de servicio en servir. Profecía, profeta, a servidor. Y aquí esta palabra es interesante en el original griego. Tanto el sustantivo como el verbo de esta palabra significa, se pronuncia de esta manera, y yo quisiera preguntarles cuando oigan la palabra cómo se pronuncia, si les suena en el oído con relación a algo ahí en la Biblia. La palabra en griego es diaconía. ¿Le suena? El diácono. ¿Le suena? Llamado a servir. Los primeros 7 diáconos, ¿qué hacían? Servir mesas.
Comida, lo que está haciendo Elías, lo que está haciendo Abel, lo que está haciendo Damaris Columbier. Eso es lo que hacía toda esa gente, los 7 diáconos. Y es un don. Eso es un ministerio, eso es un llamado. Cuando vino la persecución y se acabó todo aquel lindo intento de la iglesia, aquella de Jerusalén, 8.000 personas. A veces hay quien dice, no, nosotros somos pocos porque la iglesia es ¿cómo se le llama? ¿Cómo le dicen? Una manada pequeña. Bueno, esa manada pequeña en unos días se convirtió en 8.000 personas, no era muy pequeña, por obra del Espíritu Santo. Bueno, cuando esa manada fue dispersa, uno de los 7 diáconos, servidor de mesas, fue a parar a Samaria. Y en Samaria, su prédica produjo tal impacto porque sanaba enfermos y se hacían milagros que se hasta convirtió en un mago que a los pocos días enviaron a Pedro y a Juan para que fueran a poner las manos y que aquellos samaritanos recibieran el don del Espíritu Santo. Y eso comenzó a hacerlo el hombre ¿cómo se llamaba? Felipe. Comenzó a hacerlo sirviendo arroz y frijoles. Entonces, el llamado de Dios no depende de nosotros. El llamado Dios lo hace. De nosotros es la respuesta a lo que Dios nos llame. Yo recuerdo que cuando estaba de director del seminario en Cuba, cada vez que entraba, no puedo decir que cada vez que entraba, pero bueno, quizás la mayor parte de las veces en que entraba un nuevo grupo, el curso ministerial, yo en el discurso de inauguración del curso, pues les decía algo. Yo les decía, si alguno de ustedes está aquí buscando una realización personal, el cumplimiento de una vocación, de un deseo, de una aspiración, siento decirles que están fuera de lugar. Si ustedes están buscando una realización personal, debían mejor ir a un curso universitario, ser médicos, ingenieros, o quizás hasta ser artista o ser deportista, porque el llamado del ministerio no incluye la realización personal. Hay tres llamados, diríamos paradigmas, ejemplos clásicos de lo que Dios hace con los hombres cuando llama. Y obviamente son los llamados bíblicos, los llamados que están en la Biblia. 3 categorías de llamados hay en la Biblia que nos dicen mucho. Primero, patriarcas. Lo segundo, profetas. Y lo tercero, apóstoles. Esas 3 clases de llamados nos dicen a nosotros qué hace Dios con los hombres que llama. Y nosotros podemos llegar, no tenemos necesidad, somos todos conocedores de la Biblia y sabemos quiénes fueron los patriarcas, quiénes fueron los profetas, quiénes fueron los apóstoles, no hay que abundar en eso. Pero sí todos podemos, por esa razón, todos podemos llegar a la conclusión de que al hombre que Dios llama se le complica la vida. A todos estos hombres se les complicó la vida. Porque Dios nos llama para que nos sintamos realizados. Dios nos llama para que nosotros nos sintamos felices, para que estemos completos. Dios llama para utilizarnos, para su gloria. El glorificado es Él a través de nosotros y el aporte que hacemos nosotros para la glorificación de Dios se llama sufrimiento, entrega hasta la muerte. Yo quiero citar solamente, quizás un poco que desentone con las aspiraciones o los deseos de quienes están en el ministerio, pero es lo que está en mi corazón y es lo que escribí hace años en este artículo y es lo que está también en la Biblia.
Yo quiero tomar solamente 3 o 4 ejemplos de los llamados estos de la palabra. El primero del que voy a hablar, un patriarca, y ustedes lo conocen bien, Abraham. Abraham recibió este llamado: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. ¿Dónde le dijo Dios estas palabras a Abraham? ¿Dónde vivía él? Ajá, en Mesopotamia, en Ur de Caldea. ¿Dónde vivía Abraham? ¿Qué cosa era Ur de Caldea? Los incrédulos, los ateos han dicho que todas estas son leyendas, mitos, mentiras, pero ¿qué pasa? Que a mediados del siglo XIX y finales del siglo XIX la arqueología, los arqueólogos lograron ubicar, lograron ubicar por una montañita, una colina artificial de ladrillos que había en el medio del desierto, a la ciudad de Ur. La excavaron, la desenterraron totalmente a tal punto, es real, es evidente que esa es Ur de Caldea, que hoy usted en cualquier mapa, no cristiano ni religioso, en cualquier mapa secular, va a encontrar ahí cerca del Golfo Pérsico la ubicación de la ciudad de Ur de Caldea. Así con ese nombre, Ur de Caldea. Bueno, tan entusiasmado se sintió Guley con este descubrimiento que escribió un artículo y todo en un periódico. Ahora esa ciudad de Ur de Caldea tiene 25 avenidas. Todos desembocan en un centro, una plaza donde está ese gran sigurato, la cúspide del templo de la diosa Ishtar. Las casas son de 2 plantas, hay evidencias de un acueducto. Esa gente vivía en armonía con aquella civilización en una gran ciudad, como decir hoy Nueva York, aunque parezca descomunal la comparación, pero comparando las civilizaciones y los tiempos, Ur de Caldea era una gran urbe. Este arqueólogo escribió un artículo en el periódico diciendo: por estas calles caminó Abraham, él vio estas murallas, él vio este sigurat, porque era tan evidente, tan seguro de que esa era la ciudad de Ur de Caldea. Entonces, cuando Dios le dice a Abraham: sal de tu tierra, sal de tu parentela, le está diciendo: sal de Nueva York y vete a los desiertos de África. Sal de la comodidad del acueducto, de las calles y las casas de 2 plantas, y ve a vivir como un nómada en una carpa de campaña, que cuando lo sorprendió el hambre no tenía otro lugar que refugiarse que en Egipto. Se le complicó la vida a Abraham. Vivía bien, cómodo, tranquilo en aquella ciudad, pero el llamado de Dios le complicó la vida. El otro llamado de Dios al que se le complicó la vida fue a Moisés. Por iniciativa propia, a los 40 años de edad, mata a un egipcio y tiene que autoexiliarse fuera de allí, siendo hijo de la hija de Faraón, en el palacio, todas las condiciones, la sabiduría de Egipto. Va a parar allá a Madián, entre pastores, y se convierte en un pastor de ovejas. Fíjense bien en las edades. A los 40 años fue eso. 40 años después, Dios lo llama en el monte Horeb y le dice que regrese a Egipto a liberar al pueblo. ¿Llamado de Dios? Si hay un llamado de Dios, claro, es ese, ¿no? El de Moisés. Regresa a Egipto, saltando bien a largos pasos la historia. Saca al pueblo. Pasa 40 años en el desierto con todas las batallas y todos los problemas y las situaciones, y el pueblo desaparece, aquella gente, todos los menores de 20 años se murieron, y llega a cumplir, a autorrealizarse, a lograr el sueño por el cual mató hasta un hombre, de libertar al pueblo. Ya va a cumplir, ya va a recibir el premio de su llamado. A los 120 años de edad todavía está fuerte, no tiene la vista oscurecida, está en condiciones
de entrar a la tierra. ¿Cuál es la noticia que recibe? No vas a entrar. ¿Cómo que no vas a entrar? Si este es mi sueño, si esta ha sido la vida mía de 120 años, es mi sueño, no vas a entrar. ¿Y cuál es la razón por la que no va a entrar? Pues dio un golpe en una roca o dos golpes y no glorificó a Dios delante del pueblo. Dios mío, y ese hombre tenía derecho a una autorrealización. No, cuando Dios llama es para utilizar, para su gloria, no para la gloria del hombre. Lo pidió, lo repitió, lo suplicó, ¿y cuál fue la respuesta de Dios? No me hables más de este asunto. No vas a entrar. Te voy a dejar subir al monte y mira para allá y para acá, al norte y al sur, y vas a ver la tierra, pero no la vas a entrar a poseer. La vida de los llamados Dios o por Dios, la vida de los llamados por Dios se les complica y no es para autorrealizarse. El otro ejemplo que quiero poner es Saulo de Tarso. Temblando, temeroso en el suelo, cegado por la luz, dijo estas palabras: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Levántate y entra en la ciudad y allí se te dirá lo que debes hacer. Se enteró por otro. Dios no le dijo directamente, Cristo no le dijo directamente lo que tenía que hacer, otro. Ananías recibe el llamado y el mensaje que recibe Ananías dice: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes, de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Para eso fue llamado Saulo de Tarso. Y todavía dio un aguijón, y el aguijón se lo dio, y él logró entender, mira qué interesante esa idea. Él logró entender por qué era el aguijón, porque Pablo tenía sus ínfulas, quiero que sepa, que él tenía sus ínfulas personales, y entonces el aguijón dice que se lo dio para que la grandeza de las revelaciones no le enalteciera demasiado. Y le dijo: bástate mi gracia, si te quito el aguijón, Saulo y ahora Pablo, te me vas de al lado. Tus ínfulas te van a ir de al lado de mí. ¿Te van a llevar fuera de mí? Sí, no, él tenía sus ínfulas y tenía sus... Sí. Y entonces le manda el aguijón para que fuera humilde y no se le fuera de al lado. Gloria a Cristo. Pero realmente a Pablo se le complicó la vida hasta el punto que tuvo que poner el cuello en el madero para que a un hacha romana le cortara la cabeza, por no renunciar a lo que Dios lo había llamado. Y el último ejemplo que quiero poner de los llamados de Dios es el de los 11 apóstoles, los 12, porque después se unió el otro. De esos 12 apóstoles, solo uno murió de muerte natural: Juan. Todos los demás terminaron en el martirio, aunque eso no lo recoge la Biblia, nada más que el caso de Jacobo. Pero la tradición de la iglesia pues recoge ciertos hechos de la vida de estos hombres. Y por ejemplo, Andrés se dice que murió amarrado en las aspas de un molino de viento, de hambre y de sed, de inanición. Y así el otro y el otro y el otro. Todos esos hombres murieron en el martirio. ¿Se les complicó la vida? Se les complicó la vida. ¿Podemos estar nosotros animados de estos pensamientos? Que el llamado de Dios lo queremos. ¿Estamos pidiéndolo en el lema de este año, en el pensamiento de este año? Llámame otra vez. ¿Estamos conscientes de lo que estamos pidiendo? ¿Estamos realmente conscientes de lo que estamos pidiendo? Que me llame, para...
para realizarme, para sentirme feliz, para alcanzar un ideal. Yo creo que los ejemplos bíblicos debían hacernos reflexionar con gran seriedad sobre este asunto del llamamiento. Es oportuno aquí citar lo que dice el mismo Señor en Lucas, o lo que se dice de él en Lucas. Dice así en Lucas 9, 57 al 62. Señor, llega un hombre y se le ofrece para seguirle incondicionalmente. Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. El Señor a este hombre ni lo acepta ni lo rechaza. Simplemente le advierte. ¿Tú sabes lo que estás pidiendo? Las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Otro hombre le pone una condición para seguirle. Le dice, déjame que me despida primero de los que están en mi casa. A este hombre el Señor tajantemente lo rechaza y le tira encima un cubo de agua fría. Ninguno que, habiendo puesto su mano en el arado, mira atrás, es apto para el reino de Dios. Pero hay un tercer hombre que no se ofrece, que él llama. Parte de la iniciativa del Señor. No es él su vocación, no es su deseo, no es su aspiración, no es su ideal, lo que él quiere hacer. A este él lo llama. Él le dice, sígueme. Y el hombre le pone una excusa. Muy válida. Déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Él le dice, deja a los muertos que entierren a sus muertos y tú ven y anuncia el reino de Dios. No dice nada más la historia ahí, pero ¿se negaría ese hombre? No, ese hombre no se negó casi seguro porque era llamado. Entonces la importancia del llamamiento, repito, insisto, el valor del llamamiento está en la prerrogativa de Dios, no en nuestro deseo, no en nuestro interés, no en nuestra vocación, no está mal, no estoy diciendo que está mal el que lo deseemos, que está mal el que aspiremos, el que está mal, pero en ese deseo y en esa aspiración debe estar en nuestro pensamiento que no es nuestra realización personal lo que vamos a alcanzar, es que nos vamos a convertir. Déjame ver con qué comparo, yo lo he comparado otras veces. Nos vamos a convertir en un martillo. Yo he puesto el ejemplo del carpintero. El carpintero usa el martillo, usa el serrucho, son sus instrumentos. ¿Tiene algún cuidado especial con el martillo? ¿O lo sopa, lo clavó y después lo tiró arriba de la mesa allí? ¿Lo trata de alguna manera? ¿Lo pone en un lugar cuidadoso? Aunque es un ser que no siente ni padece, pero la comparación es válida por lo siguiente. Cristo, en cierta ocasión, dijo lo siguiente: de un siervo que viene del campo después de haber arado, de haber trabajado, de haber sudado la gota gorda, y cuando llega a la casa, el amo le dice, ahora come, descansa, bebe. ¿Le dice eso? ¿El Señor lo dice? No, lo dice, el amo no le dice eso. Dice. Y dame los pies, y sírveme a mí, y entonces come y bebe tú. Da gracias al siervo. Pregunta al Señor. Da gracias al siervo. El carpintero pone el martillo por allá. Da gracias al siervo porque hizo lo que le mandó. No. Dice, así también vosotros, cuando hubierais hecho todo lo que yo les he mandado, siervos inútiles somos porque hemos hecho lo que se nos mandó a hacer. El Señor hace el llamado para utilizar a costa del sacrificio, a costa de ¿cuántas cosas? Miren cómo es. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer,
hijos, hermanos, hermanas y hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Por eso a la hora de llámame Señor, llámame, ¿qué estamos pensando? ¿En qué estamos? ¿Cuál es el ideal? Ser algo, bueno, si es el ideal de la autorrealización, yo diría, bueno, vamos a aspirar a la universidad y a estudiar medicina, ingeniería, cualquier otra cosa, ser artista, ser deportista. Pero si nosotros estamos, llámame, pensando en que Dios es el que nos va a llamar, esta es la reflexión. ¿Quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, palabra del Señor, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento, no pueda acabarla y todos los que vean comiencen a hacer burla de él diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Quiero que sepa que estoy leyendo el texto que sigue a lo que leí anteriormente. Si alguno viene a mí, tiene que aborrecer hasta su vida. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Y si no puede, cuando el otro todavía está lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y hay una poderosa razón hoy para que, ya ver cómo digo esto, para que nosotros reflexionemos sobre tal cosa a la hora de estar pidiendo el llamado todo este año. Va a estar en este proyecto, esta idea está en este año con todo completo. Hay una poderosa razón para que nosotros reflexionemos con seriedad lo que estamos pidiendo, porque esto es un asunto serio. El asunto del Señor no es de entusiasmo, ni de alegría momentánea, ni de... Una vez yo leí un libro titulado Psicología de las Multitudes, y este autor, un autor francés, Sabo Le Bon, dice que la persona individualmente no se comporta igual en el grupo que solo. En el grupo podemos decir amén, 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 pero cuando estamos solos la cosa es diferente. Entonces, el llamado de Dios no es un entusiasmo, no es un embullo, es algo muy serio, que nos pone en el compromiso individual, personal. Y yo les decía que para que el mundo, que hay una razón poderosa para que nosotros reflexionemos con toda seriedad y cuidado y emprendamos medidas si queremos o aspiramos, y está bien que queramos y aspiremos al llamado de Dios. Y esa razón poderosa es el desafío que nos presenta el mundo de hoy. El mundo moderno, el mundo al cual nos enfrentamos. A veces nosotros los cristianos pensamos que estamos como en una burbuja de protección o algo así, y nosotros estamos, hermanos, en el mundo de hoy, mira, así, la boca del león está abierta y nosotros estamos así en la boca del león, bajo una amenaza. El mundo está llegando a un punto que es el fin del tiempo, en que cada uno personalmente tiene necesidad de una definición clara, porque el mundo va a exigirlo. Hace algunos años, estoy hablando de los años 90, quizás en el 91, el 93, por ahí, no recuerdo bien, David, la primera vez que yo vine aquí a Estados Unidos, pero fue como en el 90 y algo, ¿no? Por 91, 92, 93, en esos años yo estuve aquí de visita en Estados Unidos por primera vez. Aquí en Miami vivía un hermano que había sido alumno mío allá en el seminario. Ustedes lo conocen, creo que ustedes lo conocen, Ofir Martín. Ofir Martín vivía aquí y él me dice, Joaquín, tú estás enterado de lo que es la nueva era. Bueno, en Cuba vivíamos nosotros con una desinformación terrible, nosotros vivíamos, bueno, lo que ocurriera fuera de las
costas de esa isla, nosotros estábamos desinformados. Y entonces le digo a Fidel, no, yo no sé de eso. Y él me dijo, pues mira, debías estar enterado porque tú como director del seminario, esto está ahora en el grito. La nueva era está en el grito. Te voy a dar un librito para que sepas más o menos. Y me regaló un librito titulado En las redes de la nueva era. Yo encontré el tema tan importante que enseguida me empecé a buscar más información. Me compré otro libro gordo, grande así, de la nueva era. El hermano Aciel Castillo me regaló 25 CDs con conferencias de César Vidal Manzanares sobre la nueva era. Y me empapé de la nueva era y estudié la nueva era. Bueno, en aquel tiempo, en los años aquellos, la nueva era era un movimiento mundial de muchas facetas, religiosas, políticas, económicas, sociales, pero agrupados. Hoy existe algo que la mayor parte, yo me he preguntado, ay Dios mío, ¿cómo estamos nosotros? Estamos en la boca del león y no nos damos cuenta. Le he preguntado a gente que no conoce de esto. Hoy existe una agenda que se llama la Agenda 2030. O también la llamada agenda globalista. Bueno, los que están enterados de esto, la agenda 2030 o la agenda globalista, yo que estudié le puedo decir con toda propiedad y con los pies bien puestos en el suelo, que esa agenda globalista es la nueva era en la práctica. Ajá. La nueva era en la práctica. Lo que era un movimiento en aquellos años en que yo estuve aquí ahora ya se convirtió en una organización con una agenda inclusive de las Naciones Unidas. Ahora esa agenda es una amenaza para nosotros, ¿saben ustedes? Una amenaza abierta contra la fe. Estamos mirando aquí, nosotros estamos mirando y oyendo, y ya les digo, estamos en la boca del león y no nos damos cuenta. Ustedes ven el problema que hay aquí en Estados Unidos en la frontera. Con esta inmigración, ya hay como 3 millones de inmigrantes en el periodo de Joe Biden. Pareciera que aquí hay un enfrentamiento entre dos tendencias políticas. Los republicanos por un lado y los demócratas por el otro. No. No son dos tendencias políticas. Son dos tendencias, dos confrontaciones entre dos ideologías. De un lado está la agenda globalista y del otro está el nacionalismo. ¿Por qué esas fronteras? No, que el gobierno de Biden tiene un descuido en la frontera, que está administrando mal esto, hasta esas discusiones políticas. No es así. Un proyecto. Eso es un proyecto. La nueva era decía en aquel tiempo de que había que acabar con las nacionalidades, que había que terminar con los países, que el mundo era de todos. Eso decía la nueva era de aquel tiempo. Que las guerras y todas las desgracias que ha sufrido la humanidad, de hambrunas y de despotismos y de dictaduras, se debía a que cada uno defiende su pedacito y este quiere conquistar al del otro. El día en que el mundo se acabe en las fronteras, se acaben los países y sea un gobierno global, universal, donde cada país sea como una provincia de un solo gobierno mundial, se acabaron las guerras. Es bonito eso. Yo le decía a los hermanos, oye, la agenda globalista es buena para la gente. Pero ¿saben ustedes cuál es el anuncio profético que nos advierte sobre ese globalismo? El gobierno del anticristo es un gobierno global, es un gobierno mundial donde el que no acepte los dictados del gobierno no puede comprar ni vender si no tiene la señal o el número de su nombre en la frente o en la mano derecha. Ya vamos. Los hermanos que estamos inconformes con la ideología de género, y voy a hablar de esto en voz alta porque ahora ya hay tanto miedo que estas cosas se dicen en voz baja, pero yo lo voy a decir en voz alta. Los que tienen la oposición, yo no tengo la oposición, pero sí tengo el rechazo, el sentimiento de que no estoy de acuerdo con eso. ¿Saben lo que es la ideología de género? ¿Ah?
Está en todas partes. En las escuelas, en todos lugares le están enseñando a los niños de 5, 6, 7 años de que ellos todavía el sexo no lo tienen definido y que tienen que saber al fin, cuando sean mayores, si son hembras o son varones. Es un disparate, pero bueno, eso se está definiendo. A los que están en contra, y quiero que sepa que la ideología de género es parte de la agenda globalista, es parte de la Agenda 2030. ¿Saben eso? Eso es parte de la agenda globalista. Ahora, cuando vemos entrando toda esa pila de gente por la frontera, se debe a que la agenda globalista pretende que se mezcle todo. Se mezclan las razas, se mezclan las culturas, se mezclan las religiones, se mezcla la sociedad. Todo es una mezcla y en un barrio, en una cuadra, puede vivir puerta con puerta un judío, un cristiano, un musulmán, un homosexual, y que todos deben llevarse bien, porque todos tienen necesidad de ser respetados. Todos tienen derecho al respeto de los demás. Eso es la agenda globalista, eso era la nueva era. Entonces, cuando ustedes ven, porque esto que está pasando aquí de la inmigración ilegal no es aquí en Estados Unidos, Europa está igual. A Europa le están invadiendo la gente de África y los del Medio Oriente, porque es un proyecto. Esas caravanas que vienen aquí, ustedes ven que van a la frontera, cientos de personas, a veces miles de personas. Eso está pagado. Eso no es espontáneo. Eso está organizado y pagado. Porque hay todo un proyecto. Hay un señor que se llama George Soros, que es sobreviviente del Holocausto. Tiene más de 90 años. Ese hombre es multimillonario. Ya está a morirse casi porque tiene más de 90 años de edad. Y él ha dedicado 19.000 millones de dólares para fundar en cada ciudad, capital o ciudad importante del mundo, universidades para formar cuadros de la agenda globalista. Entonces, estamos envueltos en esto. Y vemos que está pasando todo esto. Y decía que no estamos de acuerdo. ¿Estamos de acuerdo con la ideología de género? No. Pero no debemos estar frustrados. Yo le decía hace unos días a mi hermano, si el mundo fuera cada vez mejor, si fueran cada vez más cristianos, si los valores de la Biblia fueran cada vez más creídos, si fuera el mundo adelantando moralmente, entonces yo sí estaría asustado. ¿Por qué? Porque entonces Cristo se equivocó. Pero si la ideología de género está llevando a convertirse al mundo en Sodoma, entonces Cristo no se equivocó. ¿Por qué dijo él? Como en los días de Lot, en los días de Sodoma, será así la venida del Hijo del Hombre. Entonces lo que está pasando es el testimonio claro, evidente, de que aquello que él dijo se está cumpliendo. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces, en medio de eso, no estamos conformes, no estamos de acuerdo. No podemos estar de acuerdo con el pecado y la maldad, pero sí estamos seguros, totalmente seguros, de que la palabra del Señor se está cumpliendo y que el mundo va de mal en peor. Nadie puede parar, nadie, le digo por un convencimiento profético, nadie puede parar la agenda globalista. Nadie, eso va a triunfar. La palabra anticristo, como decía mencionó anticristo Isaí, la palabra anticristo en griego tiene dos significados al mismo tiempo. En lugar de y en contra de. Antimesías, anticristo, en lugar del Mesías y en contra del Mesías. ¿Toda esta gente no invoca a Cristo? El respeto a los homosexuales, el derecho a las minorías, ¿no están invocando el amor de Cristo, el perdón de Cristo, la compasión de Cristo hacia todas las personas, hacia los desvalidos? ¿No lo invocan así? Hay una Biblia hecha hasta por ellos. Y el mensaje de Cristo es el que invocan, pero ¿están en favor de Cristo o están en contra de Cristo? Se está cumpliendo anticristo en lugar de y en contra de.
Entonces, en medio de eso estamos nosotros, ahí estamos, en la boca del león. Por eso el mundo presenta un desafío para quienes van a ser llamados, para quienes aspiramos a ser llamados, o que nos reafirmen el llamado, un desafío. Yo le preguntaba hace unos días a un hermano, vamos a suponer, aquí cuántas iglesias hay aquí en Estados Unidos, ¿sí? Como 30 y algo, ¿no? 30. Bueno, 30 y tanto. 33. Bueno, el número no tiene mucha importancia, yo le decía, bueno, 30 y tanto. Yo le decía a este hermano, si tú estás de pastor en una de las iglesias de aquí de Estados Unidos y te llega una pareja de homosexuales a decirte que los cases, ¿puede ser? Bueno, dice, toda esta gente de la agenda globalista y de la ideología de género están siendo agresivos. No es algo que están pidiendo los pobrecitos que están sin derechos civiles y marginados y pidiendo, no, están agresivos y buscando problemas. De hecho, aquí fue juicio nacional en todos los periódicos, en todas las noticias, lo que le hicieron a un hombre, dueño de una pastelería, porque no quiso hacerle un cake con 2 hombres en la torrecita del cake. O sea que estaba agresivo. No hay tantas pastelerías, no podían haberse ido a hacer el cake en otro lugar. ¿Por qué fueron ahí? Porque el hombre es un cristiano que no estaba de acuerdo con eso y le complicaron la vida y le llevaron a la corte. Entonces esa gente está agresiva. Bueno, puede pasar esto, que un pastor de aquí le llegue una pareja, yo quiero casarme. Al pastor al que le pregunté, me dijo, bueno, no, aquí hay que crear ¿cómo fue que me dijo? Un estatuto o algo de qué hacer con eso. Y yo le diría, bueno, tienes que estar tantos sábados, tantos días visitando. Entonces otro le respondió, que estábamos ahí en la mesa, fue ahí en el comedor. No, pero ¿y si los tipos cumplen con eso? Y vienen los sábados o los tiempos a que los bautice. Porque ya no es un asunto de que de verdad quieren casarse por la iglesia en un lugar, es que te están agrediendo porque ellos están en ese propósito. Y puede que digan, está bien, vamos a abrir los sábados. Vamos a cumplir con todo eso. ¿Tú los vas a casar? Porque son agresivos. ¿Qué dice el texto bíblico? Ay de los que moran en la tierra y en el mar, porque el diablo ha descendido a ellos con grande ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Y él lo hace a través de sus instrumentos. Esa gente está llena de ira contra el evangelio. Y están llenos de ira contra las iglesias. Y están llenos de ira especialmente contra los ortodoxos, contra los conservadores cristianos. Va a llegar el tiempo en que va a haber una marca que si no la tienes no puedes comprar ni vender. Eso es una realidad a la cual vamos. Entonces, ¿vas a casar o no los vas a casar? No los vas a casar. ¿Y sabes algo? Líder que aspiras al llamado, si no los casas, te van a llevar a una corte. ¿Y sabes algo más? Te vas a ver solo. La iglesia, la institución, no te podrá respaldar. Porque no te puede respaldar. Porque si la iglesia como institución te respalda, la venganza llega a que cierran las 30 y tantas iglesias. Y otros más se quedan sin congregaciones. Por lo tanto, el desafío es personal. El desafío no es institucional. El desafío es para ti. Como representante del reino de Dios, personalmente, como pastor, como ministro. A pesar de que no te respalde la institución, porque no puedes respaldarte, porque la institución tiene que cuidar a otras 30 iglesias o más que hay que no tienen el problema. Tú tienes que enfrentar solo el problema y tienes que responder solo y decir no y tú a la corte para ser juzgado. ¿Estamos o no estamos en la boca del león? ¿Estamos pensando claramente en qué estamos pidiendo cuando decimos que queremos el llamamiento?
¿Para qué? Recuerden que el llamamiento de toda esta gente de la Biblia no fue para realizarse y ser felices. Fue un desafío en sus vidas para complicarle la existencia. ¿Cómo podemos lograrlo? Y ya con esto quiero terminar. ¿Cómo podemos tener la seguridad de cumplir con el llamado? Hace unos años también, pocos años, se dio en las Carolinas un evento conferencial donde recibieron una gran cantidad de hermanos. No sé si se recuerdan de eso, no hace mucho tiempo de eso. 2015, que recibieron cerca de 90 o más. Pero que recibieron como 90 o más hermanos allí en esa... Sí, el don del Espíritu Santo. Sí, las conferencias. 50 y tantos. Bueno, de entre todos esos yo tengo en la mente a una jovencita, de estas que tenemos aquí que van y vienen y están y no están, y la tragedia esta, que estemos, sí, de esta situación que tenemos, que mencionaba aquí el presidente de la juventud o el representante de la juventud ayer en su informe. Rostro desencajado, el peinado y la pintura extraña esta en el cabello, y desastre. Pero no sé, hubo en esa conferencia hubo como una especie de llamado de la juventud, no sé qué, decidió ir a la conferencia y esperaron, y le permitieron esperar. Cuando esa muchachita regresó de la conferencia, veía transformada, cambiada, diferente el rostro, diferente todo, y había pasado nada más que unos días. Recibió el bautismo del Espíritu Santo y fue totalmente cambiada, totalmente transformada. El rostro como de un ángel. Yo lo veía y yo se lo comentaba con mi esposo. Mira qué clase de cambio. Mira qué clase de obra hace el Espíritu. A los pocos meses estaba igual. Otra vez en las mismas. ¿Dónde está el secreto? ¿Dónde está el misterio? Y yo quiero presentárselo a ustedes de esta manera. El Espíritu Santo que actúa en un culto de espera y que realiza una obra de transformación en el alma a tal punto que se refleja en el rostro, es un espíritu distinto al que puede tener cualquiera en su cámara secreta en oración, o es el mismo espíritu. Si esa muchachita que tuvo esa gran experiencia en el culto de espera, cuando se regresa a su vida normal, logra tener en su cámara secreta, cuando menos una vez a la semana, una vez al mes, una experiencia de unción, una experiencia de poder, una experiencia con el Espíritu Santo donde hable lenguas como lo hizo en el culto de espera, donde tenga palabras de Dios en el alma, donde el Espíritu Santo se manifieste en su cámara secreta, allí en su oración privada, como se manifestó en el culto de espera, y así de esa manera y de esa manera y de esa manera, una y otra vez, y en eso se convierte su vida. Va a volver atrás. No vuelve atrás. Pero a veces los jóvenes están confundidos y piensan que el culto de espera es una meta y es sencillamente pararte en una puerta, a un camino. No está resuelto todo. Recibes una herramienta para que tengas un poder, pero eso hay que seguirlo alimentando. Y esa vida de devoción y de entrega y de búsqueda y de comunión y de participación y de poder de Dios la puedes tener todos los días en la cámara secreta. Ahí está la solución de enfrentar el león que nos quiere tragar. Yo tuve experiencia directa de lo que es la persecución. Sí, porque a veces hablamos de la persecución, lo vemos en películas y en videos, pero cuando yo tenía 12 años de edad, 12 añitos, un niño, me convertí al Evangelio. Comenzaba la persecución del gobierno de Fidel Castro contra la religión.
Yo vi, delante de mis ojos ocurrió llegar al lugar donde nos reunimos, porque no era un templo, no era una iglesia, una casa particular, llegar las autoridades con sus uniformes y sus armas, a arrinconarnos a empujones hacia una pared, y trajeron un camión, y en el camión cargar todos los bancos, y cargar todas las Biblias, y cargar todos los instrumentos de música, y todas las cosas, y perdí yo mi primera Biblia, y llevárselo todo, y ver cómo recogen al pastor, y al otro hermano, y a la hermana, y al papá, y lo montan en un jeep y se lo llevan preso. Eso lo vi. No es un cuento, no es alguien que le pasó. Eso lo vi yo a los 12 años, yo sé lo que es la persecución directa. 12 años después, 11 años después, a los 23 años la sufrí. Me llevan al servicio militar. Desde que llegó el primer sábado, el teniente de la unidad me acusa y me levanta un acta en la fiscalía militar. Un sargento que había en la unidad donde yo estaba recluido me dice esto. Me tomó a precio, no sé qué. Me dice: Joaquín, ¿por qué tú le pides permiso a los jefes tuyos de la iglesia y trabajas con nosotros los 3 años aquí el sábado y todo? En 3 años de servicio militar. Trabajas 3 años aquí y después sales y sigues en la iglesia porque aquí te van a meter preso. Esta gente te van a meter preso, me decía esa gente. Yo me pasé de que me levantaron el acta a que me celebraron el juicio 15 días allí en la unidad, con esos consejos y esas peticiones de ese sargento. Y aquí, en la boca del estómago, con un nudo de miedo, que no me dejaba ni almorzar ni comer casi que temblando de los nervios. Yo nunca había estado preso y nunca me había visto un problema, 23 años de edad. Un nudo de miedo aquí, de terror. Y les puedo entonces testificar con certeza de lo que es, que ante la persecución no hay principios. Ante la persecución real y verdadera, entre decidir hacerle caso al sargento y renunciar y me paso los 3 años en paz, o no hacerle caso al sargento y ser sancionado a 2 años de prisión en una cárcel de comunes, que fue lo que me pasó, tener que decidir de eso con un nudo de terror y de miedo en la boca del estómago, no sirven los principios, no sirven las convicciones, no sirve a veces ni la fe, solo sirve un poder sobrenatural que viene de arriba. Solo resuelve el problema una fuerza más allá de nosotros. Un poder como el que recibió la muchachita y que después lo abandonó, pero que si lo hubiera seguido teniendo el rostro del ángel. Es el poder del Espíritu Santo. Es la fuerza del Espíritu. Es que esté dentro de ti y dentro de mí el que nos hizo el llamado. Si no está garantizado eso, si no podemos garantizar eso por una vida de consagración, por una vida de oración, por una vida de búsqueda, no pidamos más llamado. Porque el mundo que se nos presenta delante es un mundo de desafíos. Es un mundo donde personalmente a veces ni sin respaldo de la institución vamos a tener que responder. Y si no está con nosotros el Rey de Reyes y el Poderoso, no lo podemos hacer. No lo vamos a poder hacer. Tenemos que pedir que nos llame otra vez si nosotros estamos dispuestos a buscarlo aquí. A buscarlo ahí, en las rodillas. Que el poder del Espíritu caiga sobre nosotros y seamos capaces de enfrentar lo que sea con un nudo de miedo en el estómago, pero porque Él es el que nos respalde. Él reciba la orden, mi deseo.